En el bullicioso burdel de Atenas, una noche con una mujer podía costar no más de 2 panes planos de cebada, o incluso menos que una jarra de vino barato. Estas mujeres, llamadas porni, se encontraban en el nivel más bajo de la prostitución, un término que las reducía a meros objetos de charla y transacción. Los discursos judiciales de figuras como Dio y Lysus sugieren que las pornai solían atender a entre 6 y 10 hombres al día, ganando apenas lo suficiente para comprar una pequeña porción de lentejas. Mientras tanto, los propietarios de los burdeles se enriquecían con parte de sus ganancias, que iban directamente a las arcas de la ciudad a través de los impuestos. La ley ateniense no imponía una edad mínima para entrar en la prostitución. Las pruebas arqueológicas y los registros históricos revelan que en estos establecimientos se explotaba a niñas de entre 10 y 13 años. Cada niña esclavizada llevaba una marca permanente en el muslo, grabada a fuego en su piel con un hierro candente que la identificaba como propiedad viva. La vida dentro de estas casas era brutalmente dura. Si una niña se negaba a trabajar, podía esperar un castigo horrible, azotes públicos, días de hambre o cosas peores. La llegada de una nueva niña se marcaba con un ritual particularmente cruel y era agredida a la vista de otras mujeres y clientes habituales. Un relato de un hombre llamado Papi de Tesalia afirmaba que esto se hacía deliberadamente para aplastar su espíritu y extinguir cualquier esperanza de escapar. Los espectadores a menudo se burlaban y reían, convirtiendo el sufrimiento en diversión pública. Una chica recién llegada era mucho más valiosa que una que llevaba mucho tiempo en el negocio. Los hombres pagaban 10 veces el precio habitual por estar con alguien que no hubiera sufrido daños previos. Los escritores de la época describían estas transacciones con naturalidad, como si se tratara de comprar fruta fresca en un puesto. La privacidad no existía. Las mujeres trabajaban en rincones de grandes habitaciones separadas únicamente por telas o esteras sucias. Cada grito de dolor formaba parte del ruido de fondo, una forma de entretenimiento para los hombres que esperaban su turno. Antes de descubrir más historias ocultas de dolor y resistencia, por favor, dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos permite compartir las voces de aquellos que fueron silenciados en vida. Los propietarios de estas mujeres solían clasificarlas en categorías inquietantes. Mujeres nubias, mujeres excepcionalmente bajas, aquellas que no podían hablar, mujeres que se defendían y aquellas que aún se consideraban intactas. Cada grupo tenía su propio precio y su propia clientela. El arte del siglo V incluso representa competiciones en las que los hombres intentaban dominar a una mujer que se resistía únicamente por diversión. Los grafitis encontrados en las paredes de los burdeles muestran que algunos clientes pagaban un extra por el privilegio de infligirles daños graves, como cortarles la cara, dejarles cicatrices o mutilarlas de forma permanente. La violencia se comercializaba como cualquier otra mercancía. Algunas mujeres se anunciaban específicamente para ser castigadas. Labios partidos, dientes rotos, quemaduras de lámparas de aceite volcadas. Estas eran lesiones que ciertos hombres buscaban deliberadamente. Para ellos, la agonía de una mujer se convertía en una forma de arte. Sus gritos, en una melodía embriagadora. En la misma ciudad que celebraba la filosofía y el teatro, la crueldad contra las mujeres resultaba ser uno de los comercios más lucrativos. Sin embargo, incluso la brutalidad diaria palidecía en comparación con lo que ocurría durante las fiestas religiosas. Durante ciertas celebraciones, especialmente la fiesta de Dionia, las prostitutas eran entregadas a grupos de hombres de forma gratuita como parte de lo que se consideraba un ritual sagrado. Los relatos que han sobrevivido describen estas escenas sin una pizca de vergüenza. Grupos de hombres ebrios agredían a las mujeres mientras sonaba la música, corría el vino y se hacían apuestas sobre cuánto tiempo podría aguantar la víctima. En esos días, la última pizca de dignidad de una mujer desaparecía. Se convertía en nada más que un juguete para la multitud. Las notas médicas de la época registran muertes por lesiones internas, asfixia y pérdida masiva de sangre. Los sacerdotes afirmaban que tales actos honraban a los dioses. El vino y la sangre de las mujeres maltratadas se mezclaban en el altar,
y sus últimos suspiros se reformulaban como oraciones por cosechas abundantes. Cuando terminaban las fiestas, las que aún respiraban eran arrastradas de vuelta al burdel para reanudar su trabajo. Las muertas eran desechadas fuera de las murallas de la ciudad y sus cuerpos arrojados a los barrancos como si fueran basura. Estas atrocidades rituales no eran más que una prolongación de la violencia que las mujeres soportaban a diario. Palizas constantes con palos, correas de cuero o puños desnudos. A veces se permitía a los clientes fieles participar en los castigos, inventando juegos crueles a costa de las mujeres por el más mínimo error, como derramar una gota de vino, pronunciar mal el nombre de un cliente o simplemente permitirse llorar. Una mujer en un burdel ateniense podía encontrarse encerrada en una habitación a oscuras sin comida ni agua durante días. A veces, el castigo era aún más cruel. Podía ser atada a un poste de piedra en el patio abierto, dejada temblando con la ropa empapada durante las gélidas noches de invierno, o sofocada bajo el ardiente sol del verano sin una sola gota para beber. Los propietarios se referían cínicamente a esto como corrección del carácter. Los objetos a mano, palos de madera, copas de vino pesadas, incluso los extremos romos de los cuchillos se utilizaban como instrumentos de disciplina cuando una mujer desobedecía. Con el tiempo, las mujeres aprendieron a enmascarar su agonía detrás de sonrisas forzadas, porque las lágrimas o los gritos solo provocaban más violencia por parte de sus amos. En una ciudad que alababa la perfección de la forma humana en el arte y la escultura, los cuerpos de estas mujeres se convirtieron en lienzos vivos de moretones, quemaduras y cicatrices. Si una mujer se atrevía a escapar, la ley no lo consideraba una petición de libertad, sino un acto de robo, un hurto de la propiedad de su dueño. Las penas eran crueles y públicas. A las fugitivas se les solía marcar con metal al rojo vivo en la frente o el pecho, lo que las identificaba para siempre como desertoras. Los registros judiciales revelan destinos aún más sombríos. Algunas mujeres capturadas eran clavadas a tablas de madera y exhibidas en la plaza de la ciudad como advertencia para las demás. Era habitual morir de sed o de infecciones purulentas alrededor de las heridas de los clavos. Algunas mujeres desesperadas buscaban refugio en los templos, arrojándose ante los altares con la esperanza de que los dioses las protegieran. Pero los sacerdotes, a menudo sobornados, las devolvían a sus propietarios a cambio de una pequeña suma de dinero. Los derechos de propiedad prevalecían sobre la misericordia divina. Las fugitivas eran arrastradas encadenadas, manchando de sangre los escalones del templo, manchas que otros esclavos fregaban al amanecer. Cada intento fallido de fuga solo traía consigo un castigo más severo. La justicia ateniense tenía infinitos métodos para quebrantar la voluntad de una mujer sin dejar de mantenerla útil para el trabajo. Sin embargo, incluso esa utilidad significaba poco cuando el mercado de mujeres nuevas era tan barato. Los escritos médicos de la época señalan que pocas de estas mujeres vivían más allá de los 25 años. Las causas de muerte eran tan implacables como el propio trabajo. Enfermedades de transmisión sexual, infecciones por heridas sin tratar, agotamiento total y el efecto acumulativo de la desnutrición y los abusos repetidos. Las que tenían heridas infectadas, secreciones malolientes o llagas abiertas no eran retiradas del servicio. En cambio, se las obligaba a seguir trabajando hasta que se derrumbaban físicamente. Los propietarios consideraban que el tratamiento médico era un desperdicio de dinero. Una chica nueva costaba menos que una visita al médico. Las quejas de los clientes sobre el hedor de la carne y la sangre en descomposición eran respondidas con palizas, como si el dolor pudiera restaurar milagrosamente los tejidos moribundos. Las excavaciones arqueológicas cerca de las ruinas de antiguos burdeles han descubierto pruebas escalofriantes. Esqueletos femeninos con graves daños pélvicos por relaciones sexuales forzadas y partos, cráneos fracturados por golpes contundentes, costillas rotas y mal curadas, y deformidades espinales causadas por años de detención. Todos estos huesos son un testimonio silencioso de una vida de violencia sistemática. Cuando una mujer enfermaba demasiado como para ganar dinero,
era descartada sin ceremonias, llevada más allá de las murallas de la ciudad y abandonada, estuviera viva o muerta. En Atenas, la misma ciudad que estableció los ideales de belleza y proporción, los cuerpos de las mujeres eran desechados como cerámica rota. El embarazo no se consideraba un acontecimiento natural, sino un daño a una propiedad valiosa. El castigo por ello era rápido y cruel. Para evitar los nacimientos, los propietarios obligaban a las mujeres a beber brebajes venenosos, les golpeaban el abdomen o les hacían levantar cargas imposibles de levantar hasta que abortaban. Las antiguas notas médicas detallan horribles prácticas abortivas, hierbas que provocaban enfermedades violentas, aceite hirviendo vertido en el útero o palos de madera afilados introducidos en su interior. Si no se podía detener el embarazo, el parto tenía lugar en la misma estera de paja sucia donde se entretenía a los clientes. No había comadronas, ni medicinas, ni saneamiento. Muchas mujeres se desangraban o morían de fiebre en los días posteriores al parto. Los arqueólogos han descubierto pequeños huesos en los canales de drenaje y en los montones de basura detrás de los antiguos burdeles. Los restos de los bebés eran desechados sin cuidado. El asesinato de los recién nacidos era habitual, especialmente de las niñas o los niños engendrados por esclavas. Para muchas mujeres, poner fin a la vida de sus hijos era considerado el único acto de misericordia que podían realizar, ahorrándoles el mismo destino que ellas habían sufrido. Según la ley ateniense, estas mujeres no tenían consideración como seres humanos. Sus cuerpos y su trabajo pertenecían por completo a sus propietarios. Se veían obligadas a trabajar bajo el peso de deudas inventadas por comida, ropa y alojamiento, deudas que aumentaban cada día con intereses y multas arbitrarias. Era imposible rechazar a un cliente, incluso a uno conocido por su violencia o sus exigencias peligrosas. El consentimiento era un concepto. La ley les negaba por completo. Los documentos judiciales de la época hablan de mujeres que intentaron buscar justicia por los malos tratos, pero el sistema estaba en su contra. La palabra de una esclava no podía utilizarse contra un hombre libre a menos que la mujer fuera torturada primero para verificar su veracidad. En la sociedad que inventó la democracia, la mitad de la población, las mujeres, quedaba totalmente excluida de ella, y las mujeres esclavas ocupaban el peldaño más bajo, valoradas menos que el ganado, que al menos era alimentado y alojado regularmente. Y sin embargo, en raras ocasiones, una mujer podía vislumbrar algo más, una posibilidad, por tenue que fuera, de elevarse ligeramente por encima de la miseria. A veces se producía gracias al favor de un mecenas rico que compraba su libertad, o a través de un propietario que encontraba beneficios en formarla como música o bailarina para el entretenimiento de las clases más altas. Pero para la gran mayoría esos momentos nunca llegaban y el siglo de explotación continuaba sin piedad. A veces, una mujer podía elevarse por encima de las filas comunes al convertirse en la favorita de su amo o de un mecenas rico. En tales casos, se le podía conceder una habitación privada adornada con joyas finas, vestida con sedas en lugar de lana gruesa y atendida constantemente. Sin embargo, estos supuestos privilegios no eran más que los adornos de una jaula dorada. Las favoritas sabían que su posición era frágil, totalmente dependiente de los caprichos cambiantes de un hombre que podía, sin previo aviso, enviarlas de vuelta al abarrotado burdel común o incluso mandarlas matar por el más mínimo acto de desobediencia. Los registros históricos revelan que estas mujeres favorecidas solían ser tratadas como muestras de hospitalidad. Un amo podía ofrecer a una de sus amantes a un amigo visitante para pasar la noche, devolviéndola a la mañana siguiente como si fuera una copa de vino fino prestada brevemente a un querido compañero. Incluso en el escalón más alto de esta sombría jerarquía, una mujer seguía siendo solo una propiedad, su cuerpo, un objeto, su valor medido en monedas, cadenas de oro que la sujetaban con tanta firmeza como grilletes de hierro. Pero la belleza y la juventud nunca duraban. Tanto si una mujer había sido una esclava callejera como una amante apreciada, la edad acababa por despojarla de su valor a los ojos de quienes la poseían, y el final era siempre el mismo.
una muerte anónima seguida de un borrado deliberado. A estas mujeres se les negaba la dignidad de los derechos grequerarios adecuados. Sus cuerpos eran arrastrados más allá de los límites de la ciudad y abandonados en barrancos o tumbas poco profundas sin identificar. En contra de la costumbre sagrada, se les negaban lápidas, inscripciones u ofrendas. Incluso en los raros casos en que una mujer conseguía la libertad, la mancha de su pasado la convertía en intocable en la sociedad respetable. Las antiguas prostitutas eran excluidas de la vida cívica, convirtiéndose en fantasmas vivientes, presentes, pero borradas, como si nunca hubieran existido realmente. Los arqueólogos han descubierto restos femeninos mezclados con fragmentos de cerámica desechados y montones de residuos domésticos. Una prueba contundente de un lugar de descanso final que reflejaba su valor percibido como inferior al de los humanos. Sin lápidas, sin nombres, sin recuerdo. En una cultura que inmortalizaba a sus guerreros y reyes en versos épicos, las vidas de estas mujeres desaparecían sin dejar rastro. Su sufrimiento era demasiado común como para ser preservado en la poesía. Sin embargo, la crueldad iba más allá del olvido. Se entretejía en el entretenimiento. Dramaturgos cómicos como Aristófanes describían a las prostitutas como groseras, lujuriosas y merecedoras solo de burlas o violencia. En los teatros atenienses, el público rugía de risa ante escenas de violaciones, palizas y humillaciones públicas. El dolor de las mujeres se servía como comedia. En los hogares, la cerámica pintada mostraba escenas de agresiones en grupo, torturas y otros actos de crueldad, decorando copas de vino y vasijas para comer. La violencia contra las mujeres se convirtió en un motivo del arte doméstico, tan normalizado que se mezclaba con el tejido de la vida cotidiana. Los poetas a veces celebraban la elegancia de las cortesanas de clase alta, pero las mujeres de los burdeles solo aparecían en los versos como objetos de burla. Sus gritos de dolor se convertían en rimas. Sus lágrimas se reducían a metáforas de la lluvia o el rocío de la mañana. En una sociedad que elevaba el teatro trágico a una forma de arte elevado, las verdaderas tragedias que sufrían las mujeres vivas se transformaban en chistes. La cultura ateniense perfeccionó la habilidad de apartar la mirada del sufrimiento de aquellos que consideraba indignos de compasión, una ceguera deliberada que permitió que su economía prosperara gracias a la explotación de los indefensos. Los burdeles pagaban impuestos fijos al tesoro de la ciudad, y la compraventa de mujeres era un negocio lucrativo. La democracia floreció en una sociedad en la que la mitad de la población vivía en esclavitud y las mujeres estaban completamente excluidas de la vida política. Mientras Sócrates debatía el significado de la virtud en la plaza pública, a solo unas calles de distancia, cientos de mujeres eran comercializadas como mercancía humana. Mientras Pericles hablaba del noble espíritu de Atenas, la ciudad se enriquecía mediante el tráfico organizado de personas. El mármol del Partenón, la grandeza de sus templos, los escenarios de sus teatros, todo ello se sustentaba en los beneficios de una economía que consumía las vidas de las mujeres. El esplendor de Atenas se financiaba en parte con la sangre y los cuerpos de esclavas, cuyos nombres la historia decidió no recordar. Los relatos modernos sobre la antigua Grecia, ya sea en los libros escolares o en las guías turísticas, suelen pasar por alto esta realidad. El lado oscuro del mundo clásico se edulcora o se omite, como si reconocerlo pudiera empañar la gloria de la antigüedad. Las decenas de miles de mujeres que soportaron esta vida siguen ausentes de la historia oficial, su dolor borrado de la narrativa. Sin embargo, su ausencia no es silencio. En las ruinas de Atenas, sus sombras aún perduran. Las tumbas sin nombre, los fragmentos de cerámica con sus imágenes, los tenues rastros de grafitis en antiguos burdeles, todos susurran la misma verdad. Su historia merece ser contada. Gracias por ver este video hasta el final. Si este contenido te ha parecido interesante, suscríbete a nuestro canal y comparte tu opinión en los comentarios. Tus comentarios y opiniones sinceras nos ayudan a dar a conocer más historias ocultas como esta.